Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en grande manera. Bienvenidos a este domingo 15 de marzo, a un mensaje más para que nos acerque más para respetar, para seguir con ese reto precioso de respetar a Dios. El día de hoy vamos a incursionar en un tema polémico, importante, y que se disfraza muy fácilmente, y que nuestro corazón lo ha tomado de disfraz muy comúnmente, muy regularmente. Y se trata de la ignorancia o necedad. ¿Qué es? Ignorancia o necedad. ¿Qué causa? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Qué hace para la eternidad? ¿Cómo se coloca en nuestro corazón? ¿En qué momento? Y sí, es esa la pregunta. ¿En qué momento, hermanos, pasamos de ignorantes a necios? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejamos que el corazón nos engañe y creamos todo un mundo de pretextos, de obstáculos, todo un mundo de situaciones que nos hacen necios y no dejan que la sabiduría llegue a nuestro corazón? ¿En qué momento perdemos las riquezas de Dios y su herencia eterna para nuestras vidas? Recordemos a Esaú. Esaú creía que no necesitaba nada. Un gran cazador, un hombre fuerte, su hermanito un pastorcito, ¿verdad? Él no necesitaba nada. Y entonces le dice a su hermano, Jacob, dame de esas lentejas. Y Jacob le dice, sí, yo te doy todas las lentejas que quieras. Te guiso una semana si quieres o más. Pero véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué caso tiene seguir a Dios? ¿Qué caso tiene encerrarme todos los domingos en la iglesia? ¿Qué caso tiene orarle a Dios? Tú dame las lentejas y punto. Y menospreció la ley de Dios, las promesas de Dios. Menospreció todo. Y dice la palabra de Dios que aunque después suplicó con lágrimas, con llanto, con rabia, que le dieran su herencia, ya no la obtuvo. Y juró matar a su hermano. Necio. Cuando él se la había ofrecido a su hermano, se la ofreció y se la vendió y le dijo, tómala, y la menospreció. Y Dios le hizo ver. Y Dios quiere hacernos ver que con Dios no se juega. Todos conocemos este versículo, pero no lo queremos hacer parte de nuestra vida. Dios no puede ser burlado. Hermano, si te fueres al fondo del mar, ahí está Dios. Si te fueres a las montañas más altas, ahí está Dios. Si te escondieres, si te camuflajearas, que es lo que muchos hacemos, ahí está Dios. Viendo cómo te estás camuflajeando, ¿verdad? Viendo cómo te estás escondiendo de Él, viendo cómo huyes de Él. Ahí está. ¿En qué momento, hermano, nos volvemos ciegos? ¿En qué momento nos volvemos sordos? ¿En qué momento? Y viendo no vemos y oyendo
no oímos. Yo quisiera que me ayudaran. Vamos por favor a San Lucas. San Lucas capítulo 19. Perdón, hermanos. San Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 44. San Lucas 19 del 28 al 44. Pero antes vamos a pedirle a Dios de su gracia, de su misericordia. Amén. Maravilloso Dios, en esta mañana, Señor, queremos pedirte humildemente que tú abras nuestros corazones. Que seas tú, Señor, que seas tú, mi Dios y mi Rey, quien abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, quien ponga colirio en nuestros ojos para que veamos, quien destape perfectamente nuestros oídos para oírte a ti, Señor, y quien ponga en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Y en Él acompáñanos tú, Señor, en este humilde mensaje. Acompáñanos tú, enséñanos tú, exhórtanos tú. Llévanos tú, Señor, a tus atrios, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso extendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieres a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aleluya. Ay, hermanos, no sé si les ha pasado que entre más duermen, más sueño les da. Pero bueno, ya, perdónenme, no volverá a pasar. Hermanos, este pasaje es muy conocido por nosotros. El Señor va rumbo a la cruz, va bajando del Monte de los Olivos, donde había tenido un encuentro con Dios muy fuerte, un encuentro con Dios decisivo, y Él fue fortalecido. Y bueno, dijo que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Y Él venía ahí. Y cuando estaba cerca, dice el versículo 37, cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
La pregunta que nos va a ocupar hoy es: ¿por qué somos ignorantes o ciegos? O necios, perdón. ¿Por qué nos hacemos ciegos y sordos? Y vean ustedes, toda la multitud que glorificaba a Dios, toda la multitud que alababa a Dios y que recordaba los milagros, las proezas, todo lo que Dios había hecho, ellos tal vez eran ignorantes de la ley, tal vez no eran tan sabios como los fariseos, tal vez nunca fueron a un estudio bíblico ahí con los fariseos, pero tenían de primera mano, porque tenían los ojos abiertos, tenían los oídos abiertos y un corazón sincero. Y tenían el testimonio del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Mientras los fariseos tenían el testimonio de las Escrituras, que iba a bajar, iba a presentarse el Señor, el Rey de Reyes, sentado en un pollino. Eso era una profecía. Y ellos lo sabían. Y lo iban a proclamar Rey. Y ellos lo sabían. Y Jesús reunió todas las características. Nació en Belén, vivió en Nazaret para ser llamado Nazareno. Nació en Belén porque así también decía la profecía. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Pero ¿por qué se hicieron ciegos y sordos? Ahorita vamos a ver. Diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Repréndelos, que se callen. Y le dijeron: Maestro, que se callen. ¿Por qué hablan así de ti y no de nosotros? Envidia. Y esa envidia les carcomió hasta la muerte. Porque esa envidia los hizo ciegos y no vieron que el Señor Jesús tenía o vivía o estaba viviendo la profecía que ya se había escrito de él 400 años antes. Querido hermano, ¿cuántas veces predicando la palabra, cuántas veces compartiendo la palabra con alguien más, le decimos algo y en ese momento el Espíritu nos contesta: pero tú no lo haces? Pedimos respeto, pero tú no respetas. Somos especialistas en encontrar la paja en el ojo ajeno. Especialistas. Y nos entorpecemos y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Así de grande es la incongruencia con un necio. Tú a un necio le puedes demostrar que la pintura o que el color de tus zapatos de la suela de tus zapatos es negra, pero si él no lo quiere aceptar, va a decir que no, va a decir que es gris, va a decir que es casi negra pero no es negra, va a decir muchas cosas por necedad. Y la necedad viene por la envidia, la necedad viene también por no ser agradecidos. Señor, el vecino está estrenando coche, pero gracias a ti, Señor, yo tengo mi coche. Señor, el vecino está pintando su casa muy bonita, pero gracias a ti yo tengo casa. ¿Cómo viene la envidia? Queriendo lo que otros tienen. Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y no disfrutamos. No disfrutamos. Reconocemos las cosas de otros y lo que nosotros tenemos no lo reconocemos. Dice el Señor, y esto me habló el Señor hace un mes, dice el Señor que
El, el pobre pasa hambre por ignorante, porque no sabe lo que hay en casa. Queridos hermanos, y eso es cierto. Eso es cierto. Y Dios me lo recordó porque en un momento dado llegué de trabajar y tenía hambre y dije, no tengo nada. Bueno, voy a ir ahorita a comprar al súper, pero ya era tarde. Dije, en lo que llego ya van a cerrar. ¿Y ahora qué hago? Me puse a revisar el refrigerador y había papas, había huevo, había queso, había frijoles en lata, había que ahí estaban desde hace tiempo y que yo no me había percatado. Y me hice una cena riquísima, riquísima. Hermanos, muchas de las veces el que no veamos a nuestro alrededor y podamos darle gracias a Dios por todo lo que nos da día con día, nos hace ignorantes. Pero si reincidimos y decimos, ay, hay huevo, pero no quiero huevo. Hay queso, pero no se me antoja el queso, yo quiero otra cosa. Entonces nos hacemos necios. Queridos hermanos, 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué te alaban? No eres Dios, ¿por qué? No era Dios en ese momento, pero venía de Dios y iba a Dios y iba a ser Dios. Amén. Y el Señor les dice, y nos dice a nosotros, el Señor les respondió y les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Ni tú ni yo somos necesarios en el reino, pero Dios nos dio la oportunidad de servir. Dios nos dio la oportunidad de integrarnos. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de darle a Él la gloria. Pero al final del día tú decides. Nada es a fuerzas. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieres al menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos. ¿Por qué se encubren los ojos? Porque se tapan los oídos. Es un acto voluntario. Voluntario. Vean ustedes. Algo muy común en las casas. El hijo o la hija ya la regó. Ya nos hablaron de la escuela y nos dieron la queja, ¿no? Y entonces, algunos papás, algunos yo no, algunos son prudentes y no le dicen nada en ese momento, más que lo necesario, y llegan a casa y hablan con él. Pero a unos desde ese momento empiezan a regañar al hijo. Y sabemos cuando el hijo acepta el regaño y sabemos cuando no, ¿sí o no? Lo sabemos. Sabemos cuando lo está aceptando y se está arrepintiendo o cuando nos está dando el avión. Ajá. ¿Y hiciste esto y lo otro? Sí. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Cuándo vas a entender? Te está dando el avión. Te está dando el avión y tú te das cuenta. ¿Cuánto más nuestro Dios? Cuando nosotros, enfrente de nosotros, Dios nos está exhortando por algún motivo, por algunas circunstancias, y le damos el avión, hermano, hermana, Dios no puede ser burlado. Dios va a dar la espalda y va a decir, hijito, arréglatelas. Tan tan. Porque si ustedes me negaran, yo también los negaré. Si ustedes me dejan, yo también los dejaré. ¿Qué pasa con los judíos?
todo el tiempo se jactaron de sabiduría, se jactaron de conocer la voluntad de Dios, de conocer la ley, de conocer en un momento dado lo que iba a pasar, porque estaba escrito en la ley de Dios, y ellos lo sabían perfectamente. Pero cuando vieron al Mesías, cuando vieron al Señor Jesús, nacido en Belén, llamado Nazareno, haciendo prodigios y milagros, en lugar de decir, Señor, perdóname, creo que me estoy equivocando, creo que no es así, este es tu Hijo. En lugar de eso, se paraban a oírlo para criticarlo, para refutar todas las verdades que él decía. Pero como no podían refutar, todo se iba en crítica. Y, tú, el más humilde de Belén, tú, el hijo del carpintero, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y viendo cómo los cojos andaban, cómo los muertos eran resucitados, cómo los sordos oían, y viendo cómo multiplicaba los peces y el pan. Queridos hermanos, ni aún así se convencieron que era el Hijo de Dios, porque ya lo habían negado en su corazón, porque ya habían dicho, no lo vamos a aceptar. No. ¿En qué momento nos hacemos ciegos, sordos? Número 1, cuando no somos agradecidos. Número 2, cuando no estamos arrepentidos. Número 3, cuando no tenemos comunión con Dios. Porque no le conocemos. Y como no le conocemos, inventamos cosas, y esas cosas siempre son a nuestro favor. Queridos hermanos, ¿por qué querían que callaran? ¿Por qué? Porque no aguantaban que alguien fuera glorificado, que alguien fuera exaltado. Ellos querían toda la honra y toda la gloria. Ellos. De tal forma que, siendo ciegos y sordos, nunca vieron como debe de ser al Señor Jesús. Y nunca reconocieron que Dios era en Él, en el Señor Jesús, quien sanaba a los enfermos y quien daba vida a los muertos. Y entonces ellos, engañando a su corazón, lo rechazaron abiertamente. ¿Qué hace que mi persona agrade a Dios? Que yo haga lo que a Él le agrada. Y tú sabes, orar, interceder, ayunar, leer la palabra, estar a sus pies. Y esa vocecita que a veces nos dice algo en específico y que decimos que sí, Señor, es correcto, sí, de verdad tengo que hacer eso. Así es. Y si lo hacemos, veremos su gloria. 40, veamos el 40. 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no conociste. ¿Qué va a pasar cuando no conozcamos el tiempo de nuestra visitación? Número 1, nuestros enemigos nos van a rodear. Nos van a acosar para que pequemos. Nos estrecharán de tal manera que vamos a decir,
Es que no me queda de otra. Claro que hay de otra. Es que me obligaron. No, tú decidiste al último. Queridos hermanos, todos los cristianos de antaño, ellos los querían obligar y nunca se dejaron obligar, porque conocían al Señor Jesús, porque amaban al Señor Jesús, porque iban rumbo a la eternidad. Muchos fueron muertos y los veremos en la eternidad, pero muchos fueron engañados, como Judas. Y nunca, vean ustedes, fue engañado en su pecado y nunca disfrutó de las 30 monedas de plata. Y te derribarán a ti y a tus hijos. Así es. Así es. Lo que yo soy, lo que yo estoy haciendo, afecta a nuestros hijos. ¿Cuántas veces antes de pecar hemos dicho, no quiero afectar a mi hijo? No quiero. No, simplemente pecamos. Y ahí vamos, y metemos la pata una y otra vez. ¿Por ignorantes? No. Por necios. Por necios. Dios dejó escrito todo esto para que tú y yo no seamos ignorantes, pero también para que no seamos necios. El rey David conocía a su Señor. Tanto así que el Señor le dijo que él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el rey David conocía a Dios. Se levantaba cada mañana el dulce cantor de Israel y alababa al Señor. Se levantaba cada mañana y le daba gloria a Dios. Y en las noches estaba delante del Señor pidiéndole perdón. Reconociendo que había fallado. Reconociendo que cómo era posible que había fallado otra vez. Pero había fallado. Pero en medio del pecado, él nunca se alejó de Dios. Antes lo buscó más y derramó su corazón delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo nos libramos de ser necios? Siendo como David. Número 1, agradecido. Número 2, pidiendo perdón. Número 3, y esto es importante, agradecidos y pidiendo perdón todos los días. Todos los días. Porque todos los días recibimos de su amor, de sus bendiciones. Todos los días recibimos, ¿verdad?, de su misericordia y de esos abrazos preciosos que Dios nos da. Querido hermano, todos los días es importante ponerte a cuentas con Dios. Señor, en este día la regué por esto, se me salió esto. ¿Y qué se sale? Pues lo que está adentro. Si no está adentro, si está a un lado, uno dice, ten cuidado, no vayas a tropezar, no vayas. Pero cuando se te sale, es porque está adentro. Queridos hermanos, ignorantes o necios. O ignorantes y luego necios. Miren, hermanos, grandes hombres de fe, grandes, pasaron por todo esto. Y estos grandes hombres de fe decidieron darle la gloria y la honra a Dios, al Dios eterno, al Dios perfecto, al Dios santo. Y los grandes cristianos de ese entonces, los grandes hombres de fe, sabían honrar a Dios de una manera, podría decirse simple, pero no es simple, pero de esta manera, haciendo lo que a Él le agrada, buscando lo que a Él le agrada, y se arrodillaban todas las mañanas y le daban gloria a Dios, y pedían su dirección.
y se arrodillaban al terminar la noche y se ponían a cuentas con Dios. Te fallé en esto, Señor, hice esto y no debí de haber hecho, hice el otro, hice aquello, pero por favor ayúdame, perdóname, fortaléceme para el siguiente día. Querido hermano, el mismo Señor Jesús hacía esto todos los días. Todos los días. ¿En qué momento nos volvemos ciegos? Cuando no somos agradecidos. Dejamos de ver las bendiciones de Dios a nuestro alrededor. ¿En qué momento nos volvemos sordos? Cuando dejamos de darle gracias a Dios. Gracias. De pedirle perdón y de honrarle a Él solamente. Hermano, vamos camino a la vida eterna. Nada de aquí nos vamos a llevar. Nada. ¿Por qué nos seguimos aferrando a esto? ¿Por qué nos seguimos aferrando al pecado? Por necios. Pero en esta hora vamos a pedirle a Dios, humildemente, Señor, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor, y ayúdanos verdaderamente a poder ser de un solo camino, de una sola idea, de una sola convicción, y poderte dar a ti la gloria y la honra, el honor y el imperio, porque no hay otro Dios tan grande como tú. Bendito seas, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor, humildemente yo pido por mis hermanas que tú les bendigas, que tú les ayudes a hacer tu voluntad, Señor, y que tu nombre sea glorificado día con día. En el nombre precioso de Cristo Jesús, en su nombre nos ponemos y en su nombre te damos a ti la gloria, la honra y el imperio, por Cristo nuestro Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén.